La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. De abril, Eric Hoban es el director de Creation Today, Creación Hoy, y va a estar a las 9 y a las 11 de la mañana. Y el tema es importante por diferentes razones. Uno de los temas que él estará tratando es desenmascarando la mentalidad del ateo insurgente. Alguien dice, pero ese tema no es tan importante. ¿Cuántos han oído hablar de Richard Dawkins? Déjeme ver su mano. Un tiempecito atrás reunió a más de 5,000 ateos en uno de los parques grandes de esta nación. Y resulta ser que les dijo que públicamente pusieran en bochorno, que se burlaran de los cristianos. Porque él parece que se considera cabecilla de los ateos, aunque estudió en una escuela cuyo emblema principal habla de para la gloria de Cristo, porque la luz que Dios nos regala. Fíjese qué irónico cómo consiguen educación superior en escuelas cuyo fundamento, cuando se iniciaron, fueron cristianos y ahora se levantan contra las personas que le beneficiaron. Qué terrible es el pecador, ¿eh? Wow. Los americanos dicen, don't bite the hand that feeds you. No muerdas la mano que te alimenta. Y nosotros a veces, peor que los perros, mordemos la mano que nos alimenta. ¿No es cierto eso, amados hermanos? Así que es cuestión de entender qué es lo que está sucediendo y entienden entonces la importancia de tener un invitado así y mucho más con el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la oración. Y a la medida que nos acerquemos a ese punto, ustedes notarán que ciertamente tenemos que estar muy atentos a la actividad del adversario y comenzar a mirar la oración desde otro punto de vista. Para muchos, la oración es algo que produce una reacción alérgica. Alguien dice, ¿cómo así? Anuncia una reunión de oración para que usted vea que la gente se quede en la casa como si Satanás estuviese suelto en el templo y por lo tanto ellos no pueden llegar. Entonces, cuando uso mi alegoría y le pongo un poquito de sarcasmo, la gente me mira así, ¿no? Como que, wow. Pero es la realidad. Anuncie una reunión de oración y usted va a ver que 99% de la iglesia dice, no puedo presentarme. De modo que corrobora lo que estoy diciendo. La mentalidad que tenemos acerca de la oración no es buena, no proviene de Dios. Si yo en cambio anuncio, el próximo miércoles vamos a regalar un billete de 100 a todos los que se presenten, no cabe la gente. ¿Cuántos vendrían a buscar su billete de 100? Claro, ahora hay uno ahí que se quiere pasar de humilde y de santo y dice, no, yo no vendría ni a la oración ni al billete de 100. Mentira, tú en tu casa dirías, gracias a Dios que no estuve en la oración, pero sí voy a estar en el de distribución de billetes de 100. Pero si de repente entendemos que en la oración hay algo mucho más valioso que un billete de 100, si cambiamos nuestra perspectiva, lo que sabemos, lo que entendemos, cómo vemos el asunto de la oración, de repente nos damos cuenta de la importancia de la oración y ya no la vamos a menospreciar, no la vamos a descartar, es más, vamos a practicarlo. Así que con eso en mente, le invito a buscar en su Biblia Lucas capítulo número 18. Lucas capítulo número 18. Jesús no deja espacio a la especulación. Nos dice desde el inicio cuál es el propósito de esta parábola. Porque existe la posibilidad de Jesús no anunciar el propósito, el porqué de la parábola, nosotros inventar lo que se nos ocurre y decirle, esto es lo que tiene como meta esta parábola. Pero Jesús no deja lugar a la especulación. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Nótese que hay dos objetivos, orar siempre y no desmayar. Yo quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de los que aquí se encuentran en algún momento dado
en su caminar en Cristo, desatendieron la oración. Háganlo así con su mano, por favor. Claro está que alguna persona más que otra dice, ¡qué bochorno! ¿Cómo yo voy a levantar la mano y decir que en un momento dado yo me descuidé de la oración? Pero es que es la verdad. Alguien dice, pero es que yo siempre me he cuidado de orar. Bueno, si tú le llamas oración por la mañana cuando abre los ojos, thank you, Jesus. Y en alguna parte del mediodía, how are you, Lord? Y luego antes de dormir, good night, Father. Está bien, entonces tú no has perdido la costumbre de la oración. Pero muchos de nosotros, en un momento dado, tuvimos una vida de oración un poco más detallada, un poco más pronunciada, más dedicación, más devoción. Y no sabemos cómo, pero lo cierto del caso es que poco a poco descuidamos aquello hasta que caímos en thank you, Jesus. Have a nice afternoon, Lord. Night, night, Father. Y Jesús está diciendo, no pierdas la costumbre de orar siempre. Orar siempre tenemos que explicarlo, porque orar siempre no significa que no queda tiempo para ninguna otra cosa, porque entonces no podría ni comer. ¿Qué estás haciendo que no comes? Porque es que estoy orando, te vas a morir. Sí, pero es que no puedo masticar y orar a la misma vez y no puedo dormir y orar porque tengo que orar siempre. De modo que siempre no está hablando de las 24 horas del día, sino que mantienes un régimen de oración. Pero nótese que aunque se están logrando dos objetivos, en realidad están ligados porque dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuántos han desmayado porque llegó algo a su vida? Se levantó una situación que usted dijo, no puedo más, y como que tira la toalla. Dígame si le ha sucedido eso. A todos nos ha sucedido. De modo que una cosa está ligada a la otra, y a la medida que desarrollemos el tema se dará cuenta usted que verdaderamente están ligadas, y lo que sucede es que nosotros, por razones que quizás no las pueda mencionar todas, al ver los problemas, los reveses, las vicisitudes y encrucijadas que se dan, nos sentimos agotados y hasta descartamos la idea de orar. Porque es que oramos una vez, 2 veces, 4 veces, 5 veces sobre 1, 2, 3, 4, 5 proyectos, problemas, situaciones. Dios no contesta y decimos, ya, no oro más. Me cansé, me agoté. De modo que Jesús quiere que sepamos, quiere comunicarnos la importancia de orar siempre y de no desmayar. La tendencia nuestra, en nuestra humanidad, es la de desmayar, desistir una vez que chocamos con el problema 2, 3, 4, 5 veces, cuando ya nos parece que es insuperable, que no hay manera de resolver aquello, y por lo tanto tiramos la toalla, nos rendimos, nos damos por vencidos. Pero usted va a notar ciertas cosas en esta parábola que primeramente le van a enseñar la importancia de la oración, que usted la saque de ese lugar de apatía, indiferencia, poco importancia y coloque la oración en un lugar importante. Porque se lo anticipo, no sea que el tiempo me traicione como suele traicionarme y usted se vaya de aquí sin entender quizás lo más importante de la instrucción. Y es que tenemos que aprender a orar en justicia, porque si oramos en injusticia, si nos desenvolvemos en injusticia, Dios no puede contestar nuestras oraciones. Usted va a notar que en la parábola la palabra justicia aparece un par de veces y aparece en posiciones claves importantes dentro de la enseñanza. Porque cuando oramos en conformidad a capricho, o si nosotros somos injustos, ¿cómo es posible que se nos ocurra pensar que un Dios justo puede contestar nuestras oraciones? Pero cuando vira esa moneda, eso que acabo de explicar, usted también entiende que usted vive en un mundo injusto y que de usted no tener a Dios en su esquina, de no tener a Dios sacando la cara por usted, usted no tiene solución, para usted no hay solución. ¿Y qué le hace pensar que nosotros vivimos en un mundo injusto? Por favor, abra los ojos. Nosotros vivimos en un mundo completamente injusto y de Dios no sacar la cara por nosotros, hablando de los cristianos, no tendríamos oportunidad. Es más, de no ser por su gracia y por su misericordia, hace rato que hubiésemos perecido. Pero por cuanto yo me desenvuelvo en un ambiente injusto, yo necesito la intervención de Dios, porque como la parábola lo va a enseñar, si no, para mí, no hay justicia. La distribución de la justicia llega a mí posiblemente demasiado tarde. Pero todo esto tiene un orden y queremos descifrarlo poco a poco. Número 1, el elenco. El elenco. Lo primero que vemos es una viuda.
Todas las personas, los personajes que Jesús escoge, los escoge con mucho cuidado. Él no coloca o omite personajes en la ilustración porque no tiene otra cosa que hacer. Todo está muy escogido. Una viuda. La mujer que no ha enviudado, la mujer que tiene esposo, que tiene hijos, sabe que en un momento dado, si alguien, sea organización o persona, trata de ganar ventaja sobre ella, ella puede llamar a su esposo, a sus hijos, y ellos vienen y sacan la cara por ella. Aunque hay algunos casos donde los hombres no quieren dar la cara por los asuntos, le dicen a la mujer, coge tú la llamada telefónica. Pero eso es otro tema para otro día. Todo lo que tiene que hacer la mujer es pensar, si se me rompe el vehículo y lo llevo al mecánico, ¿cuáles son las posibilidades de que el mecánico, al verme llegar ahí con el vehículo dañado, roto, comienza a babearse diciendo, uy, ¿cómo le voy a sacar dinero a esta mujer? Esto es por mostrar que Jesús, uso esto para mostrar que Jesús no se equivoca al colocar en esta parábola a una viuda, sin amparo, posiblemente sin ayuda, sola en la vida. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en ocasiones la muerte llega súbitamente. Todos quisiéramos planificar. Yo me voy a morir de edad avanzada, voy a tener un seguro de vida. Yo no voy a morir con sufrimiento, yo voy a morir en mi sueño. Y le voy a dejar a mis hijos casas y propiedades y todo va a estar bien. Y me voy a despedir y va a ser un momento especial y la gente no me va a llorar porque todo va a estar muy... Y planificamos el escenario de nuestra muerte. Y resulta ser cuando estás planificando y te fuiste. ¿No es cierto eso? Estaba mirando las noticias esta mañana, una señora, 49 años de edad, en plena carrera, reportera ella. Termina el reporte, soy fulana de tal, reportando para. Termina el reporte, dice, hey, Dios, algo no está bien, colapsa y muere. Súbitamente. Así que no sabemos el caso de la viuda. Jesús no nos regala el detalle, pero con la palabra viuda ya Jesús está colocando entre líneas mucha información para que nosotros pensemos debidamente acerca de la oración y la situación en la cual nos pudiéramos encontrar en un momento dado en el mundo, un lugar injusto con, aquí viene el segundo personaje del elenco, un juez injusto. Un juez injusto. Ahí dice, wow, un juez injusto, eso incongruente, ¿no? Sí, un juez injusto. Eso es como un santo pecador. Un enano gigante. Un juez injusto. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que los tribunales están llenos de jueces injustos? Levante su mano si usted cree eso. Así que tenemos a una viuda que necesita que se le haga justicia. Vamos a leer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, calcule usted. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Pregunta el Señor, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Varias veces le he dicho que la pregunta con la que cierra esta porción de la instrucción es muy curiosa, porque nosotros vivimos en la generación de la instrucción acerca de la fe, y Jesús está preguntando, ¿habrá gente de fe en la tierra verdaderamente caminando en fe cuando yo regrese? Y es una pregunta retórica, la respuesta es no. ¿Y por qué no habrá gente caminando en fe y desenvolviéndose en fe, pastor? Si es cierto lo que usted dice, hoy se enseña fe por todas partes. Te digo por qué no habrá fe, porque el texto no se visita,
No se trabaja con la enseñanza genuina, sino que empezando, digamos, por la oración, lo que se enseña son enseñanza humana, nada tiene que ver con lo que la Biblia dice, y todo lo que sea fuera de la palabra de Dios no produce fe. Yo he escuchado mucha enseñanza acerca de la oración, y la gran mayoría, pero la gran mayoría de ellas nada tiene que ver con lo que el texto bíblico enseña acerca de la oración, sino las experiencias de los hombres. Y cuando tú te separas del texto, tú no puedes caminar en fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. De modo que es natural que si desaparece el uso del texto, desaparezca la fe. Y dije y vuelvo a decir, ya no se usa el texto, ya no se usa la Biblia, sino las experiencias de los hombres. Y a través de la experiencia de los hombres nos motivan a que nosotros sigamos sus pisadas. Y en ello no hay fe, porque explica Pablo, escribiendo a los romanos, que la fe es, no como te dicen, la fe viene por el oír. No, la fe no viene por el oír, la fe es por el oír. Así que sin oír no hay fe. Y la pregunta es, ¿y cómo consigo oír? El oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De modo que es una pregunta retórica: cuando el Hijo del Hombre regrese, no va a hallar fe, porque no se está usando la Biblia, se está usando el cuento humano. Y el cuento humano no puede producir fe. Me estoy explicando, amados. Así que el elenco, una viuda, mujer en desventaja, pero necesita que se le haga justicia. Pero no la va a hallar en este hombre sino hasta que lo agote, porque es un juez injusto. ¿Sabía usted que para las agencias gubernamentales usted no es sino un número? La próxima vez que tenga, por ejemplo, algún problema con el Departamento de Rentas Internas, llame. Hoy le atiende fulano, mañana mengano. Y en lo que usted resuelve aquello, pasa por 55 dolores de cabeza, porque usted es un número. Y pensando que ha resuelto aquello, le llegan las cartas diciendo: le vamos a quitar esto, le vamos a congelar lo otro, y asegúrese de hacer los arreglos, porque va a dormir en Atlanta 5 años gratuitamente. ¿Y por qué en Atlanta? Averigüe usted. ¿Cuántos han tenido algún problema con el IRS? 2 o 3 personas. No son cosas que usted hizo intencionalmente, pero si le salió el número. Fíjense que hay gente cristiana de tiempo que cuando se sacan el numerito se vuelven a presinar. Del susto que saca, que despierta, que agita el IRS. Esas auditorías son terribles. ¿Cómo que usted no guardó los recibos? No los guardé. Yo no sabía. Hay que guardarlos 5, 6, 7 años, varían las opiniones. Pero la secretaria de Estado no tiene obligación de guardar los correos electrónicos. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Qué sabroso ser poderoso, ¿eh? Usted hace como le da la realísima gana. Pero si el Departamento de Rentas Internas le viene a usted encima, búsquese a alguien que le ayude. Entonces estamos viendo con claridad que la posición de esta mujer es una de desventaja, pero un adversario, fíjese la palabra que usa Jesús, no dice acreedor, no dice bancario, porque Jesús quiere que tú te identifiques con la enseñanza, y de señalar una persona, una agencia que está sofocando a la viuda, tú dices: el asunto no es conmigo. Pero Jesús quiere que tú y yo entendamos que el adversario puede tomar esta forma, aquella otra forma, aquella otra forma. Es más, la palabra que Jesús usa da a entender que el que está moviendo esto detrás de las escenas, el que agita el mal, es el mismo diablo. Y mantenga en mente que el tema es la oración. El elenco, una viuda. El adversario la está sofocando, obviamente. Como nos sucede a nosotros, algo surge en la vida. Y aquello llega y viene para tragárselo a uno. Pero uno es inocente. Uno, cuando considera el caso, dice: esto es una injusticia. Pero no tienes dinero para abogados. No tienes cómo resolver aquello. Y empiezas a entender entonces el valor de la oración. Porque en un mundo injusto, si Dios no saca la cara por ti,
te mandan a lo último de la fila a ver si en algún momento dado queda alguna distribución de justicia que te llegue a ti un poquito. La Biblia dice, enseña que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Jesucristo haciendo una oración como sacerdote, pero haciéndola anticipatoriamente porque todavía estaba con nosotros, búsquelo en Juan 17, habla de la protección que los cristianos necesitan. El amparo que los cristianos van a necesitar en este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás nos aborrece y cuando tú vienes a los pies de Cristo te pones un blanco en el pecho. Y la mirilla de Satanás está sobre los cristianos, especialmente si te desenvuelves en la voluntad de Dios. Y todo tipo de injusticia se agitará contra tu persona. Y de tú, escúchame bien, de tú no caminar en justicia, de tú no orar en justicia, Dios no puede contestar tu oración porque estás invitando al Señor a ser como Satanás es. Y Él nunca va a hacer eso. De modo que comenzamos a entender el por qué mucha gente desmaya tocante a la oración, porque piden para caprichos, antojos, como le parece. Pero Jesús está enseñando aquí que es necesario desenvolvernos en justicia, porque es en justicia, cuando uno se desenvuelve en justicia, ora en justicia, que Dios contesta. Y de hecho necesito desenvolverme en justicia porque estoy en un mundo injusto que tiene las posibilidades, si no tiene las posibilidades, por lo menos intenta destruirme. Qué bonito es decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué fácil llenarse la boca de aquello, ¿no? Nos queda tan bonito. Pero tenemos que ir al detalle. Y el detalle nos enseña que es necesario caminar en justicia. Tan poderosa es esta enseñanza que a partir del verso 9 Jesús trata lo próximo que merita ser tratado. ¿Quién es justo? Refirió Jesús otra enseñanza y la segunda aparece a partir del verso 9. Tiene que ver con precisamente quién es justo, porque algunas personas se consideran justas y no lo son. Pero ese es otro tema para otra ocasión. Así que, una vez más, el elenco, una viuda, un juez injusto, un juez injusto. Permítame quedarme ahí un par de minutos. Les mencionaba unos minutos atrás de este personaje llamado Richard Dawkins. Él obviamente se considera cabecilla de los ateos. Y le está pidiendo a los ateos que le siguen que provoquen problemas. Que se burlen de los cristianos, de los que creen en Dios. Yo pregunto, vamos a suponer que de los miles que le escuchan, el 80, el 70% de ellos decide, sí, vamos a seguir la instrucción de Richard Dawkins. Y que algunos de ellos sean jueces y que otros de ellos terminen en una posición de jurado en un caso en el que tú te encuentras acusado. Dígame usted, amado hermano, querida hermana, si no es cierto de la naturaleza humana que nosotros apoyamos, nos inclinamos hacia aquella gente, aquellas cosas, aquellos casos, aquellas tendencias con las que nosotros simpatizamos. ¿Sí o no? La respuesta es sí, aunque usted diga que no. Y ahora usted se presenta en una corte, en un tribunal humano que ya hemos dicho que está absolutamente saturado de injusticia. ¿Cuántos creen que los tribunales humanos están saturados de injusticia? Un juez injusto. Calcule usted las palabras que Jesús usa. Un juez injusto. Usted es el acusado, a usted se le está demandando, usted es el que tiene el problema encima y resulta ser que el juez y o gran parte del jurado son ateos y usted se identifica allí como cristiano. Dígame si lo que acabamos de decir, esto es la tendencia que tenemos los humanos de inclinarnos o favorecer a aquellos que simpatizan con nosotros con ellos. Dígame si las posibilidades o probabilidades suyas no menguan de inmediato. Ahí dice, no, pastor, yo creo en un sistema justo. De tú creer que el sistema es justo, tendrías que explicarme qué pasó con el primer caso de O.J. Simpson, por ejemplo. ¿Cuántos han oído hablar de O.J. Simpson? If the glove don't fit, you must quit. Yo recuerdo en una ocasión, un policía me paró injustamente y me multó injustamente. Y fui y tomé fotografía, o sea que tenía el caso ganado, dije yo. I was naive. Esto me sucedió hace muchos años. Ingenuo. Tonto yo.
Y cuando la jueza me llama, me dice, presente su caso. Digo, bueno, yo me declaro inocente por esta razón y aquí está la evidencia. Y el policía, que es un oficial de la corte, en ese momento se levanta y dice que no fue así. Y yo lo miro y le digo, pero ¿cómo se le ocurre decir que no fue así? Usted es un oficial de la corte. Así no fue. Y me vuelvo a la jueza y le digo, pero si es que le he traído la fotografía, le he traído la evidencia. Y ella me dice, está bien. No le voy a multar, pero pague los gastos de corte. Me salió más caro aquello que la multa. Pero fíjese lo que sucedió. Y yo creo con todo mi corazón que esto fue lo que se movió allí. La jueza negra y el policía negro. Uy, el pastor es un racista. Usted me puede tildar de lo que usted quiera. De lo que usted guste. Pero yo vivo plenamente convencido que el racismo trabaja en todo. Si es que trabaja en todo y no solamente en los blancos. Al blanco es al que más se le acusa. Oye, ¿qué racistas son los blancos? Pero yo conozco un montón de negros que son racistas. Y como entiendo que la naturaleza humana es tal de nosotros favorecer a los que queremos favorecer, no me quedó lugar a duda. Porque ese caso estaba ganado. Y me lo negó. Me dijo un policía en una ocasión, resulta ser que hace rato que califiqué para ser capitán. Y no me dan el trabajo. Porque primero tenemos que llenar la cuota con mujeres, negros y hispanos. Y después yo, aunque tengo mejores calificaciones. Oiga, pastor, pero fíjese que ha traído un silencio a la congregación porque usted ha tocado un nervio. Entonces Jesús tocó un nervio cuando habló de un juez injusto y de una viuda. Usted no le puede tener miedo a la realidad. Esa es la realidad que enfrentamos. ¿Cuántos hispanos hay aquí? ¿Sabía usted que nosotros también somos racistas? Fíjense los grupitos que se llaman después de la reunión cristiana. Come on. Bueno, pastor, que eso es una tendencia natural. Es precisamente lo que te estoy diciendo. Y es la tendencia del ateo, al ver que el acusado es un cristiano, decir, cocínalo. Que pague. Porque si usted piensa que esto no se sale de la parábola, o que la palabra no está ilustrando una realidad, despierte. En una ocasión se metió un inspector del departamento de fuego en la iglesia y pidió todo lo que se le ocurrió. Y fui a hablar con otro que también trabaja para el departamento de fuego y me dijo, hoy te cayó el hostigador de los cristianos. Pero si mañana resulta que tiene que inspeccionar una taberna o cualquier otra cosa, le dan 20 pesos y él no vio cosa alguna. Porque ese es el mundo en el cual vivimos. Pero aquí comienzas a entender el valor de la oración. Cuando tú le dices, Dios, esto es una injusticia y tú eres un hombre justo, una mujer justa, Dios saca la cara por ti. Porque cuando fui al departamento de bomberos para tratar de resolver el problema serio que teníamos en nuestras manos, el segundo en rango, y yo no lo sabía, en la ciudad de Miami, resulta ser que es amigo mío de años y años atrás, cuando yo ni conocía al Señor. Y cuando los vemos, fulano, ¿qué tú haces aquí? Digo, esto es lo que me está pasando. Y Dios se glorificó. Pero tú necesitas a alguien que saque la cara por ti. Y no va a ser el hombre. Se puede manifestar en algún humano, pero tu justicia proviene de Dios.
Usted se sienta ahí, viene de domingo en domingo, de cuando en cuando, de vez en cuando, como se dice en República Dominicana, de cuando en vez. Usted no sabe las dificultades por las que atraviesa un ministerio mañana, tarde y noche, porque Satanás no quiere hacer la existencia imposible. Y todos los que han conocido estas dificultades, entonces aprendemos a valorizar la oración, porque sabemos que si caminamos en justicia, entonces el Dios justo saca la cara por nosotros en todas estas adversidades que se levantan. Y por eso les decía de inicio, cuidado en qué lugar usted tiene la oración, porque si anuncio el miércoles culto a oración, nadie llega, y es porque menosprecia usted el valor de la oración. No lo estima, no lo tiene en el lugar que debe tenerlo. Y no es porque tenga que venir necesariamente acá a la iglesia a orar, porque usted puede orar en cualquier lugar que se encuentre. Gracias a Dios es así, no es ni aquí ni allá, es donde quiera que te encuentres, pero de corazón decir, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé, yo toco ciertos temas que a la gente no le gusta, pero ¿qué puedo hacer? No estoy llamado a complacer al hombre, sino a complacer a Dios. ¿Y de qué hay racismo? Hay racismo, pero no de una sola parte. Le decía a mi esposa el otro día, oye, qué curioso, en febrero tuvimos el mes del negro, ahora en marzo el mes de la mujer, quizás en abril, en mayo, el mes de los hispanos, el mes de los lunáticos, el mes de los extraterrestres, pero el blanco no puede tener un mes. Usted sabe el escándalo que se arma en este país y de repente, digamos en junio, el mes del blanco. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Cuando fui a pasar mi examen de ciudadanía, me dice el individuo, ¿y usted qué cosa es? Dígole, yo blanco. Era un filipino él. Me dice, ¿usted es blanco? Dice, sí. Yo creo que sí. Dice, no hombre, no, usted es hispano. Dígole, ponga ahí lo que le dé la gana. Deme mis papeles que ya yo no quiero ir a bregar con esta tontera. Pero ellos sí, porque todos son cuotas y son números y son votos. ¿A mí qué me importa eso? Si yo estoy buscando un lugar mucho más amplio, más generoso, yo estoy buscando la justicia de Dios, resuelva, haga lo que tengan que hacer. Si yo sé que en el hombre no puedo confiar. Esto es todo injusto, esto es todo corrupto. Pero por cuanto me tengo que desenvolver en esto, yo necesito la gracia de Dios interviniendo en mi vida. Porque si no el sistema me traga, me dice, vete a lo último de la fila. Y si queda alguna justicia, entonces le daremos a usted las migajas de esa justicia. Que es en esencia lo que está pasando en este caso de la parábola. El juez dijo, no le voy a hacer justicia porque no me da la realísima gana. Pero la mujer insistió, hasta que el juez dijo, me está agotando la paciencia, le voy a hacer justicia. Entonces aquí viene el error que cometen muchos cristianos. Dicen, así tenemos que hacer nosotros, porque el texto dice que los escogidos de Dios claman a él día y noche y que Dios no tardará en hacerle justicia. Entonces usted está cometiendo el error de decir que el juez injusto y Dios son idénticos. Y la instrucción viene a nosotros, la enseñanza viene a nosotros a través del contraste entre Dios y el juez injusto. Pero ahí dice plural que los escogidos claman a él día y noche, porque si son muchos no puede decir el escogido. Los escogidos claman a él. ¿Dónde está eso, pastor? Bueno, acá seguimos en Lucas 18, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? No, yo creo que eso está hablando de agotar a Dios. ¿Cuántos creen que pueden agotar a Dios? A mí usted me agota con una facilidad que se sorprendería. Y yo probablemente hace rato que lo agoté a usted. Pero agotar a Dios. No, hombre, no. No, hombre, no. Dios no se mueve porque alguien le agotó. No, pero yo leí el caso de Jacob que dijo, no te suelto si no me bendice, 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 no te suelto. Hasta que Dios le descoyuntó un muslo y... ¿Han leído eso? Entonces hay gente que está que no te suelto si no me da el cado y la que no te suelto si no me da el... Están tomados del aire que no te suelto, que no te suelto, que no te suelto. Y que está agotando a Dios. A Dios nadie lo agota, ladies and gentlemen. Esto es un contraste. Este juez es injusto, pero Dios es justo.
Pero nosotros pretendemos orar en injusticia y que el juez justo nos conteste. Verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿A quién hará justicia Dios? A cualquiera que clame, pastor, a cualquiera que clame. No. Ahí dijo a sus escogidos. El elenco, la viuda. El juez injusto. El adversario y Dios. Y los factores. Justicia. Escogidos. Pero, pastor, entonces ya ahí estamos cayendo en algo teológico, estamos cayendo en algo profundo, porque los escogidos son los predestinados. No. No, eso no es lo que el tema está tratando. Tú necesitas entender que la palabra escogido no significa lo mismo para todos. Para la gente que nada más que piensa en predestinación, escogido, le dispara ese gatillo y no piensa en ninguna otra cosa. Pero, por ejemplo, el judío se considera el pueblo escogido. Pero hay una enseñanza más importante dentro de la palabra que pocas personas se acercan al texto conociendo aquello, y yo creo que es lo que Jesús tuvo en mente. ¿Cuántos de ustedes han ido a la carnicería a comprar carne? Déjenme ver su mano, ¿no? Una iglesia mayormente vegetariana. ¿Cuántos comen carne? Antes si usted come carne, por Dios. Si ya usted no tiene sangre, ya usted tiene pasta. Oye, tiene el colesterol. ¿Por dónde tengo colesterol? Está como 7,000. ¿Y por dónde debe estar? Bueno, entre 80, 130. ¿Y por dónde lo tengo yo? 495. Es pasta lo que tienes ahí. Necesitas una bomba de Home Depot para mover esa sangre. Para mí no me gusta la carne. Usted se acerca a la carnicería y usted va a encontrar que hay carne de primera, de segunda, de tercera, pitrafa. ¿Cuántos saben lo que es pitrafa? Cuando no hay dinero y hay hambre, usted se hace unas hamburguesas de pitrafa. Pero la pitrafa típicamente es para el perro. Pero si hay hambre, usted dice, échele mano a la pitrafa. Pero usted prefiere, de ser posible, la carne de primera. ¿No es cierto? Usted quiere lo mejor de la vaca. No me traiga cualquier cosa de la vaca. Tráeme lo mejor de la vaca. Y si me vas a traer cosas de la vaca que no son necesariamente lo mejor de la vaca, asegúrate de prepararlo de manera tal que yo sienta que es lo mejor de la vaca. Por ejemplo, la lengua. ¿Cuántos han comido lengua que no está bien preparada y usted parece que está bregando con la lengua de la vaca y la lengua de la vaca está bregando con la suya? Mi hija tiene una perra que tiene la lengua más rápida del oeste. Usted está tranquilo así, la lengua. Y luego, no solo una vez y me decía el novio de mi hija el otro día, me descuidé y bostecé. Y la perra me dio un peso francés. Ese animalito lo que tiene por lengua es un látigo. Entonces yo la veo y yo me escudo, ¿no? Porque no me gusta eso de que me esté pasando la lengua. Pastor, es una manera de decir que son cariñosos, que me los prese de otra manera, que me haga así. Pero no que me da 3 lenguazos así. Imagínese. Y el hombre hace... Y le dio 3 toques franceses. Carne de primera. Preferiblemente, ¿no? ¿Cuántos prefieren carne de primera? Claro. Escogido.
Está hablando de predestinación. O los justos en esta parábola son sinónimos de los escogidos. Y lo son porque el texto lo aclara. ¿A quién le contesta? A los escogidos, a los que piden justicia, a los que caminan en justicia. A ver, otro ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han necesitado llevar un paquete o enviar un paquete de una parte a otra, acá de Miami a donde usted lo está enviando, y ha ido al correo? Entonces, porque tienen que esperar mucho, ¿no? Porque ellos tienen cosas importantes de las que tienen que conversar entre ellos y luego atender al próximo cliente. ¿Cómo a usted se le ocurre interrumpir a esta gente que trabaja para el correo? Ellos están ocupados en conversaciones profundas y usted esperando ahí. Entonces después de un rato le dice, next. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Entonces usted se acerca al mostrador y le pregunta, ¿a dónde usted quiere mandar eso? Ahí donde está el papelito, dice la dirección. Ah, ok. Simpático usted, ¿no? Ya le caíste gordo, es ateo. Es seguidor de Dawkins. ¿Cómo usted quiere enviar esto? Hay diferentes opciones, señor. Está aquella opción que es la más barata y a usted se interesa por ella porque es la más barata. ¿Y cómo trabaja esa? Cuando el cartero tenga tiempo, si es que recordamos que el paquete está aquí, nosotros lo vamos a llevar. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? O usted puede pagar first class. Y esa le puede llegar en un marco de 1 a 3 días. Y usted dice, ¿cuánto vale aquella de cuando el cartero tenga tiempo? Y dice, eso le vale un par de pesos. Y esta, no, esta le va a ser $12.95. Dice, wow. Pero yo necesito que este paquete llegue rápido. Dice, y también tenemos priority mail. ¿Y esa cuánto me vale? Esa le vale $19.95. Entonces usted sí entiende que dentro de un mismo campo existen diferentes opciones. Hay mucha gente que está clamando a Dios, pero solo los escogidos logran el oído de Dios. ¿Usted está seguro, pastor? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Quién es un escogido? ¿Cómo luce un escogido? ¿Cómo se desenvuelve un escogido? ¿Qué hace? ¿Qué dice? La justicia caracteriza a los escogidos. Es lo que muestra que te saliste de un lugar de carnalidad, de un lugar de indiferencia, de un lugar de pecado, a una actitud, una condición, un caminar que es del agrado de Dios. Y dice Dios, no me demoraré en contestarte. Cuando tenga la oportunidad, lea por favor Isaías 58, que muchos han dicho, ahí está el ayuno escogido por Dios. Y nótese allí la importancia de la justicia. Y comienza a entender usted la importancia de la oración en un mundo injusto y la importancia de caminar en justicia, porque usted vive en un mundo injusto y solo en justicia Dios puede intervenir a favor suyo. Y deja de juzgar a Dios diciendo, ¿por qué no me contesta? Le contesta a aquel y al otro y a mí no me contesta. Comienza el Señor a reparar todo esto en su mente, a darle un lugar claro, a zafarle de la mentalidad que se ha formado en usted basado en enseñanzas acerca de la oración que nada tienen que ver con lo que Jesucristo dijo. Y Jesús, para asegurarse y asegurarnos de entender el asunto, usa una parábola. Y escoge, pero con mucho detalle, el elenco de la parábola. Una viuda, que obviamente nadie saca la cara por ella, nadie se interesa en sacar la cara por ella. Y los que están puestos para asegurarse de la justicia son corruptos. Y un adversario que, quién sabe la forma que tome hoy y mañana, qué forma tomará entonces. Aplicando presión, hostigando. Y uno sin solución. Parecería que estoy sin solución.
Porque tengo la oración, tengo a Dios. Y Dios te dice, con mucho gusto, yo intervendría. Pero tu caminar, tu proceder, no es justo. Y tú quieres que yo entre en ese ambiente de corrupción en el que se desenvuelve el juez injusto. Y yo no obro así. Manifiéstate como un escogido, como carne de primera, como paquete que va en priority mail. Y verás que rápido logras mi oído y se manifiesta mi justicia a tu favor. Si fuera orar por orar, los musulmanes tendrían control del mundo hace rato, oran mucho más que los cristianos. ¿No es cierto eso? Si fuera orar por orar, pues calcule usted. No es orar por orar. Es buscar a Dios en justicia. Termino con esto, amados hermanos, queridas hermanas. Por alguna razón, y creo que la razón o las razones se van haciendo obvias con el pasar del tiempo, usted nota que hay una oposición satánica a todo lo que tiene que ver con oración, verdadera oración, genuina, y la enseñanza genuina de la palabra de Dios. Y es que sin una cosa no conocemos la otra. Y Satanás lucha para que tú no conozcas el texto genuino, el que no ha sido adulterado. Por diferentes razones. Anteriormente mencioné una. Porque el texto no adulterado es lo que abre tus oídos y al abrir tus oídos crees. La fe es por el oír y el oír no por la explicación de algún humano, por los libros, los tomos, y el oír por la palabra de Dios. Y usted nota esa lucha. Ay, voy a leerme unos versos hoy. A ver cuál me leo. Oye, una vez yo pasé por los Salmos y encontré el 117, ese es el bravo. Ya le desperté la curiosidad a 2 o 3. Ahora van a ir a la casa y decir, oye, ¿verdad que el 117 está bueno? Y entonces los más valientes dicen, no, me voy a echar una epístola entera. Me voy a engordar. Me voy a echar a Filemón. Nótese que no es el Salmo 119, no es el Apocalipsis, es el 117 y Filemón. ¿Y cómo está tu vida? Uy, ayer me eché un salmo, brother. El 119, no, quítale 2. Y me eché una epístola. Romano. Hay algo de Roma ahí. ¿Qué te echaste? Me eché Filemón. Pero Filemón fue como un filet mignon. Fue una cosa que... Qué sabroso estuvo, brother. Dios permita, amados hermanos, queridas hermanas, que aparezca en nuestros corazones claridad acerca de la oración. Vivimos en un mundo completamente hostil. Y no nos molesta tanto hasta que nos golpea a nosotros. Cada vez que usted pone el noticiero, le luce que ves más y más cosas extrañas. La policía de Fort Lauderdale, 3 policías tienen que ser despedidos, el otro renuncia porque no sé si vieron el video y las cosas en las que estaban. Y yo no sé de usted, pero ¿ha pensado usted en lo terrible que ha sido y todavía es para los que tienen la tez oscura en este país? Pero de igual manera, como expliqué anteriormente, el racismo no solo existe en el bando blanco, sino en el negro, en el hispano, en el asiático, está por doquier. Y nosotros los que vivimos acá en el condado Dade y en el condado Broward, tenemos quizás
un poco más de dificultades. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos en un ajiaco, en un caldo de culturas y nacionalidades y tonos de piel. Gracias a Dios que Cristo nos enseña que no es el tono de la piel del hombre lo que le añade o le resta mérito, sino el contenido de su corazón. Y no estoy hablando del contenido del corazón humano nato, porque un corazón humano nato en realidad tiene muy poco. Estoy hablando de un corazón que Dios lo ha tomado, lo ha regenerado y lo ha llenado de lo que Él es. ¿Decimos amén? Le invito a estar de pie. Señor y buen Padre, gracias por tu palabra. Vivimos en una hora difícil. Seguramente, Señor, otros en otras generaciones oraron igual que nosotros. Y la respuesta para ellos seguramente es la misma que la que tú nos darías. Enséñanos a imitarte, a ser como tú eres, a vivir en justicia, a desenvolvernos rectamente, para que así nuestras oraciones no tengan estorbo, Dios. Para que el único, el verdadero Dios, el juez justo, llegue a la escena de nuestros casos. Y no importando si el árbitro humano es justo o no, la institución que nos acusa, nos defiende, es justa o no, Dios interviene. Y nos saca al otro lado del problema. Te pido que en el corazón de mi hermano, de mi hermana, en mi corazón aparezca, Dios, un apetito fresco por la oración, por la justicia y por la combinación de justicia y oración que invita a Dios a todo asunto que enfrentamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, a quien damos la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a recibir las ofrendas. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.